como estábamos comentando hoy, en aquellos tiempos sucedieron cosas que nunca tendrían que haber sucedido en un país que se precia de cristiano como el nuestro, ¿no? Pero yo venía acordándome de un episodio que ocurrió aquí en Resistencia, que nos toca muy de cerca, por lo tanto, y del cual hoy nadie se acuerda. En los primeros días de marzo de 1976, apenas una semana antes del golpe del 24 de marzo, Montoneros estuvo a punto de atacar también la guarnición militar de Resistencia. Es decir, estuvieron a punto de hacer lo mismo que hicieron en Formosa. ¿Eso en el ejército acá de Julio? ¿Cuál era? El ejército, claro, el regimiento de Resistencia que está por la avenida 9 de Julio. Ahí funcionaba el grupo de artillería 7, la compañía de comunicaciones, el distrito militar Chaco, y felizmente ese ataque fue abortado. ¿Y cómo fue abortado? Porque en el paralelo 28, la frontera nuestra con Santa Fe, interceptaron un camión que venía cargado de armas. Los que venían en el camión cantaron, entre comillas, y revelaron para qué eran esas armas, cuál era el objetivo de esas armas: atacar el regimiento de Resistencia. Así que después de eso sobrevino 2 intensos días de operativos, donde fuerzas combinadas del ejército, de la policía provincial y de la policía federal efectuaron más de 20 detenciones. Todavía caminan entre nosotros, aquí por Resistencia, algunos de esos detenidos, ¿no? En aquel entonces, que no vamos a dar nombre, ¿no? Salvo que me lo pidan por ahí. Y bueno, felizmente ese ataque al regimiento de Resistencia fue abortado, porque de haberse consumado, con toda seguridad que se hubiera producido una masacre similar al copamiento del regimiento de Formosa en octubre de 1975, ¿no? Entonces, por muchas razones, realmente el golpe militar de 1976, muchos lo tomaron como un gran alivio. Lo que no se preveía o no pensábamos es que después los militares iban a actuar con la misma falta de código que los terroristas. O sea, los terroristas mataban disfrazados de jóvenes idealistas, eran asesinos disfrazados de jóvenes idealistas, por lo menos los de la izquierda armada, ¿no es cierto? Pero los militares también eran asesinos, aunque legalizados por el uniforme, ¿no? Pero esto ya se veía venir, ya en 1973. Ya en julio, mucha gente no cree que haya habido una guerra. Cree de que los montoneros o las organizaciones subversivas fueron víctimas inocentes de la brutalidad militar. Pero sin embargo, hay que reconocer que efectivamente hubo una guerra. Fue una guerra civil no declarada, donde no se respetaban los códigos propios de una guerra civilizada, por decirlo así, porque los terroristas mataban, los militares mataban, y los que más mataban iban a ganar la guerra, y los que más mataron fueron los militares, ¿no? Pero esa guerra ya comenzó ya en 1973. Yo recuerdo una página del Diario Norte de Resistencia del 27 de julio de 1973, donde el gobernador Vittel advertía: hay sectores que nos están empujando a la guerra civil, y si no hacemos algo, esto se va
a convertir en un caos. Eso lo dijo el gobernador Vittel a un medio local en julio de 1973, apenas 2 meses después del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima, ¿no? Pero también habría que recordar que en el fondo los militares al principio no querían del poder. Tal es así que el 5 de enero de 1976 se van y se reúnen con Isabel Perón, la presidenta Isabel Perón, en Olivos, y le piden su alejamiento. ¿Qué es lo que le proponen? Que le dé la presidencia a Luder, que era el presidente del Senado. Bueno, Luder rechaza la oferta porque para él alega que aceptarlo significaría pasar a la historia del peronismo como un traidor. Y además la propia Isabel no quería. La respuesta de Isabel a los militares fue que la iban a sacar de la Casa Rosada solamente a la fuerza y arrastrándola, ¿no? Pero ya era un secreto a voces de que, porque Isabel era el problema. Y había sectores, que incluso peronistas, que querían su alejamiento. Tal es así que en una oportunidad los rumores sobre su alejamiento eran tan intensos que hubo una manifestación de militantes por las calles de Buenos Aires cantando: si la tocan a Isabel, guerra sin cuartel, ¿no? Así iban cantando. E inclusive el Macera, el almirante Macera, el jefe de la Marina, en una oportunidad se reunió con algunos diputados peronistas de la tendencia antiverticalista, así se llamaba. Entre ellos estaba Julio Bárbaro, que hasta hoy lo vemos en televisión siempre, y estaba también Nil Lagarré. Los dos eran diputados. Nil Lagarré, que anteriormente había sido la comandante Teresa de los montes tucumanos. Era guerrillera también. Bueno, entonces comenzaron fracasado el intento de pensar incluso en traspasar la presidencia a Balbín. Pero no había una línea sucesoria, iba a ser una abierta violación de la Constitución. Por ahí incluso se pensó hasta en un juicio político a la Isabel. Y alguien recordó el famoso caso de un cheque de la Cruzada de la Solidaridad justicialista, con la cual Isabel Perón pagó una deuda privada de Perón a las hermanas de Eva Perón por un juicio sucesorio por su esposa muerta en 1972. Bueno, la cuestión que iban barajándose distintas alternativas, ¿no es cierto?, para darle una salida política, como es, a lo que era tan grave institucionalmente, ¿no? Pero la situación estaba cada vez más difícil. Tal es así que de nuevo Vittel, unos meses antes, porque las elecciones tenían que ser en octubre del 76, estábamos ya ahí, ¿no? Pero el vacío de poder que llevó el costo de la vida al 334,8%, por ejemplo, el vacío de poder y la violencia que no cesaba, bueno, realmente hacían aconsejable el alejamiento de Isabel Perón. Bueno, y decía Vittel, analizando la gravedad de la situación, aunque sea con muletas, pero tenemos que llegar a las elecciones de octubre. Así que imagínate vos esa expresión, aunque sea con muletas. O sea, el país estaba ya discapacitado, paralizado, que no podía caminar solo, así lo decía el Chacho Vittel, ¿no? Bueno, la cuestión es que se llegó a un momento en que a la Argentina le quedaban solamente dos caminos. O tomaban el poder los guerrilleros o lo tomaban los militares. Y bueno,
que esto último fue lo que pasó en marzo de 1976. Lo tomaron los militares, ¿no? Y bueno, entonces, yo siempre digo que acá hay dos golpes que se pudieron haber evitado. Uno es el de 1955. Vamos como se trata de peronismo también, Perón, el golpe contra Perón también se pudo haber evitado. Tanto los golpes de 1955 como los golpes de 1976 se pudieron haber evitado si sus máximos responsables hubieran tenido la grandeza y la grandeza moral de dar un paso al costado, viendo que la situación se había escapado, estaba fuera de su control, ¿no? Poca gente sabe que, tratándose de Perón, en 1955, él vio que lo mejor para el país era que él renuncie. Así le anunció a la CGT, así le prometió a su amigo Jorge Antonio, así le prometió al partido peronista. Y bueno, tal es así que convocó al pueblo peronista en la Plaza de Mayo el 31 de agosto de 1955 para anunciar su renuncia, ¿no? Es más, todos sus funcionarios ya habían renunciado también, entre ellos, comenzando por su vicepresidente Alberto Teixeira. Pero todos los que estaban con él en el palco ese día realmente se quedaron fríos cuando escucharon que en lugar de hablar de renuncia, hablaba de salir a matar opositores. Ese es el discurso en que él dijo que por cada uno de nosotros que caiga, caerán 5 de ellos, ¿no? Y bueno, entonces ahí se dieron cuenta mucha gente que Perón virtualmente se había vuelto loco, ¿no? Y bueno, eso fue en agosto. Y en septiembre siguiente fue el golpe de Estado que lo derrocó. Otro que de haber tenido la grandeza, ¿no es cierto?, de dar un paso al costado, le hubiera evitado muchos sinsabores al país. En 1955 la situación económica argentina era caótica, ¿no? Pero no fue tanto por eso el golpe, sino por otros temas que tienen que ver con el estilo fascista, como es del gobierno de Perón. Un estilo fascista que incluyó quema de por lo menos 10 iglesias, la quema de los partidos socialistas, demócratas, del Partido Radical, de Jockey Club, de torturas y muertes en comisarías, y de una ley que se llamaba de guerra interior, ¿no es cierto?, que lo colocaba a la Argentina como si estuviera en guerra, ¿no? Entonces, por todas esas cosas se produjo aquel golpe, ¿no? Entonces, tanto el golpe de 1955 como el golpe de 1976 se pudieron haber evitado. Y bueno, creo que la última reflexión que yo podría hacer que bueno, en estos días, con respecto al golpe de 1976, a lo que ocurrió a partir de ahí, es que, de nuevo, en el marco de la mal llamada memoria, se están homenajeando, se están prácticamente endiosando a militantes de la izquierda armada, mientras que los soldados y otros efectivos de las fuerzas de seguridad que también cayeron en esa guerra son olvidados como si pertenecieran, qué sé yo, o como si fuesen mártires de alguna religión inexistente, ¿no? A mí me gustaría, nunca jamás alguien civilizado puede justificar la masacre de Margarita Belén, por ejemplo, ¿no? Pero hay que reconocer que algunas de las víctimas de la masacre de Margarita Belén estuvo involucrado, por ejemplo, en el acopamiento del regimiento de Formosa y fueron detenidos por un gobierno constitucional. No fueron detenidos por militares. A raíz de ese... Bueno, entonces, qué bueno sería que alguna vez aparezcan en los archivos
judiciales federales los expedientes relacionados con todos y cada uno de esos, ¿cómo es?, de esos subversivos, ¿no? Con ello no justifico, nadie puede justificar una masacre de ese tipo. Todos tenemos derecho a un juicio justo por más allá de la gravedad de las cosas que hayamos hecho, ¿no? Entonces, se tiene que dar a conocer alguna vez qué hicieron. No quiero dar nombres y apellidos en ese momento, pero, por ejemplo, algunos que hoy están desaparecidos, pero eran realmente eran elementos de las Fuerzas Armadas, de montoneros, y bueno, y se puede decir que murieron en su ley en una guerra sin códigos, tanto de un lado como del lado de otro, ¿no?